Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los estilos de enseñanza y aprendizaje. Son dos conceptos que tal vez siempre relacionamos, pero no tenemos claridad de cuál es como la funcionalidad de cada uno de ellos, teniendo en cuenta la enseñanza y teniendo en cuenta el aprendizaje. Mm, Hay un autor de apellido Piscitelli que nos menciona que precisamente las aulas se están convirtiendo en una obra de teatro o en una parodia en donde el docente se hace el que enseña y el estudiante se hace el que aprende. Y efectivamente, em, estamos jugando todo el tiempo y estamos involucrados en este juego, ¿no? En donde no sabemos si el estudiante está aprendiendo realmente y no sabemos si los conceptos que estamos tratando de implementar se están desarrollando de la mejor manera. Así que vamos a dar un poco de claridad el día de hoy sobre los estilos de enseñanza y aprendizaje. Iniciemos hablando sobre qué significa un estilo de enseñanza. Cuando hablamos de estilo, pues es una forma, es un modo en el que adoptamos ciertas relaciones entre algunos elementos. En este caso estamos hablando del formador y el formado, del docente o el discente, ¿cierto? Del educador y el educando, entre otros. Y es un proceso didáctico. Ese proceso del cual les estoy hablando se manifiesta precisamente en cualquier momento de nuestras vidas. No significa que estemos hablando únicamente de un aspecto formativo o académico, sino que también hay ciertos momentos en los cuales el sujeto aprende por naturaleza. Estamos hablando de que un estilo es la forma, en este caso de corregir, de implementar, de interactuar. Es como la técnica que utiliza, en este caso, la persona que quiere aportar el conocimiento. También es la forma que tiene cada profesor de organizar la clase, de relacionarse con los alumnos y, y eso hace parte del control que debemos tener de la sesión de clase, de la sesión de entrenamiento, entre otros. Bien. Moston, en el año 78, nos dice que los estilos de enseñanza se muestran y se desarrollan como la interacción que tiene el profesor con el alumno en el proceso de toma de decisiones. Entonces, básicamente esa es como la introducción que damos hacia los estilos de enseñanza en este caso. Les voy a mencionar los estilos de enseñanza. Entonces encontramos el mando directo, encontramos lo que es la asignación de tareas, encontramos el descubrimiento guiado, encontramos la enseñanza recíproca, la resolución de problemas, la enseñanza individualizada, entre otros. Entonces vamos a detenernos un poquito para hablar de cada uno de ellos. Cuando hablamos del primer estilo, que es el mando directo, pues cuando escuchamos mando directo nos remite inmediatamente como hacia una instrucción, la cual no puede ser cambiada, la cual debe cumplirse según la letra, ¿cierto? El contenido allí es fijo, es una sola norma la que se implementa y se cumple. En este caso, podemos hablar de que el contenido se empieza a implementar a través de una memoria inmediata y por repetición. Entonces es cuando algunos de nuestros padres nos ponían a aprendernos la tabla de multiplicar a través de la repetición. 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8. Y lo que hacemos simplemente es memorizar y repetir un concepto. Allí ya obtenemos aprendizaje, claro que sí, y es uno de los estilos precisamente con los cuales podemos trabajar. A ver, el mando directo también está relacionado con algo que denominamos estímulo y respuesta. Entonces, por ejemplo, si el estudiante hace, si el deportista comprende la técnica, le damos un premio, ¿cierto? Le damos un estímulo, generamos como una estrategia para definir si fue acertado en su conocimiento o no. El profesor es el experto, el profesor es quien selecciona los contenidos, es quien selecciona las actividades, es quien pone las reglas de juego.
Entonces, allí, en este mando directo, cuanto más rápido sea la capacidad de memorizar, de repetir y de reproducir, más fácil será que el alumno pueda pasar a otros contenidos. Entonces, en el mando directo lo que hace el docente es, empieza a explicar un contenido y hasta que no vea que la totalidad de sus estudiantes lo ha aprendido, lo ha desarrollado y lo ha expresado, ¿cierto? Puede ser a través de un quiz, de una evaluación, de pasar simplemente al tablero y verificar la información, el docente no pasa hacia el otro contenido. Entonces, mm, tenemos que tener en cuenta los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes para llevar a cabo esto. No podemos decir que todos aprenden al mismo ritmo, ¿cierto? Sino que cada uno tiene su proceso. Y allí en este mando directo no se respeta ese proceso, sino que hasta que no hemos culminado la totalidad de las personas en cuanto al aprendizaje, no pasamos al próximo contenido. Em, la idea allí es, como dicen algunos de nuestros abuelos, es medir con la misma vara. Quiere decir que no hay preferencias, quiere decir que todos los estudiantes trabajan igual de la forma mecanizada y robotizada propuesta, y según este estilo, el estudiante genera avances progresivos respetando precisamente las normas específicas de la sesión. ¿Qué se quiere mediante este modelo? Pues que no haya una desviación de carácter individual de ejecución con respecto al modelo. El docente verifica, ¿sí? Es más, si realiza una evaluación, verifica a través de la evaluación quiénes apropiaron el conocimiento y quiénes no. Ese es su único medio de hacerlo. Eso, en resumen, es el estilo de mando directo, que es importante que tengamos en cuenta también en este estilo, que la disciplina juega un papel importante allí. Y gracias a este estilo de mando directo también podemos llevar a cabo estrategias para que nuestras clases eh, trabajen de forma armónica, pero con unas normas establecidas. Bien. Otro tipo de los estilos de enseñanza es la asignación de tareas. ¿Cuál es el objetivo con relación a la asignación de tareas? Pues empezar a trabajar un poco bajo la autonomía del alumno. El docente coloca o asigna una labor, una actividad, y el estudiante, pues un poco con mayor autonomía, va desarrollando su contenido. ¿Cuál es la idea también? Pues de que el alumno empiece a, a, a trabajar bajo este modelo de actividades constantes para enriquecer sus competencias, ¿sí? Quiere decir que la tarea puede estar dirigida únicamente de orden teórico, pero también empezamos a generar una estrategia para que la práctica se empiece a trabajar de la mano, empiece a tener una comparación de que yo hice esta tarea así, mi compañero hizo esta tarea así, y podemos empezar a enriquecer la tarea propia. La situación del aprendizaje, pues es definida por el profesor, entonces aquí todavía no, el docente no da ese paso a, a, a ser totalmente flexible y autónomo con sus alumnos, sino que el docente o el entrenador coloca una tarea específica, ¿cierto? La tarea no tiene que ser simultánea para toda la clase, entonces empieza a tener en cuenta el proceso de aprendizaje de cada estudiante, ¿sí? El profesor empieza a confiar en sus estudiantes, en la toma de decisiones, permite la participación, ¿no? En el mando directo, el docente no permite la participación de sus estudiantes. ¿Cuál es el rol del profesor allí? Entonces lo que hace es informar la tarea, la actividad, ¿cierto? El ejercicio, informa la técnica, y ya lo que hace es acompañar el proceso, orientarlo en su desarrollo y en su ejecución. Sin embargo, allí el rol del profesor, acuérdense en que es de decisiones, todavía sigue teniendo
la decisión. ¿Cuál es el rol del alumno allí? Simplemente realiza la actividad, pero ya sigue su ritmo, su proceso en cuanto a la ejecución, ¿de acuerdo? ¿Cómo se hace la retroalimentación? Es importante tenerlo en cuenta, ya que el profesor allí debe ser muy cauteloso, empezando a hacer un ejercicio tanto positivo como de aspectos por mejorar, pero lo hace de forma individual. Entonces allí no es como mando directo que hace la retroalimentación de forma general, sino que aquí ya empieza persona por persona a hacer ese tipo de ejercicios. Bien, ¿cómo es la organización? La organización de la actividad puede ser por, por grupos, pero también se puede hacer individual. Bien, la evaluación en la asignación de tareas todavía se sigue haciendo de forma individual. Entonces, planteo la tarea, el ejercicio de forma grupal, pero evalúo de forma individual. Bien, entonces, básicamente, ¿cuál es como la esencia de este estilo? Em, que diferencia los ritmos de aprendizaje, ¿cierto? Que el profesor sigue tomando las decisiones y sigue poniendo las actividades según su consideración, respetando las temáticas, y ya empezamos a involucrar lo que es la retroalimentación en este estilo de aprendizaje. Descubrimiento guiado es el otro estilo de aprendizaje. Descubrimiento guiado es colocar simplemente una instrucción en nuestro estudiante, en nuestro deportista o la persona que estemos liderando, y empezamos a ver cómo por sí mismo el proceso empieza a funcionar a través de esa experimentación, de esa exploración, de acuerdo a lo que asigné. Por ejemplo, eh, le decimos a nuestros estudiantes que encuentren algunas hojas caídas de los árboles y ya, el estudiante puede ir a recoger las hojas, pero aparte de eso ya está empezando a tener una interacción con ellas. Quiero decir con esto que va a observar la hoja, que va a empezar a tocarla, que va a empezar a conocer cuál es como su forma, ¿cierto? Su material, sus partes, sin tener que coger un libro y tener que aprenderse todo por memoria, como en el mando directo. Entonces, en el descubrimiento guiado lo que hacemos es, por ejemplo, también darle un balón de baloncesto al estudiante o al deportista y decirle que empiece a rebotarlo por toda la superficie o el espacio que tenemos para ello. El estudiante va a encontrar la manera adecuada de rebotar el balón sin el docente o el entrenador tenerle que explicar específicamente cómo hacer. ¿De acuerdo? Allí estoy dando algunos ejemplos del estilo de enseñanza a descubrimiento guiado. Creo que a muchos líderes les ha servido que sus equipos empiecen a trabajar bajo este estilo de enseñanza, ya que encuentran mayores resultados, ya que las personas empiezan a trabajar bajo su autonomía y bajo sus competencias, y eso hace que en cierto momento, con el equipo de trabajo que estén, empiecen a consolidar todas esas observaciones, todos esos análisis que desarrollan para lograr un resultado común. Así que el descubrimiento guiado a través de nuestras clases de educación física y deporte son un estilo de enseñanza bastante contundente. Otro estilo de enseñanza es la resolución de problemas. Allí es cuando simplemente en el campo del deporte colocamos unas estaciones, colocamos unos materiales y diseñamos bajo la estrategia de la solución del problema las herramientas necesarias para que el niño, el deportista, el estudiante vaya encontrando qué hacer con ellas. Entonces, doy un ejemplo, colocamos un circuito con unos conos en un espacio determinado y unas pelotas regadas en el espacio. Le indicamos al niño que tiene los elementos y que simplemente haga el ejercicio que quiera.
El niño va a empezar a pelotear, el niño va a empezar a hacer zigzag por entre los conos, el niño va a encontrarle otra utilización a cada elemento. Entonces el niño, la persona empieza a encontrar soluciones al problema que nosotros planteamos. Em, Algunas pruebas estatales ya están funcionando bajo estos parámetros de resolución de problemas, donde lo que hacemos es transmitir un mensaje de proposición a las personas que estamos dirigiendo, a las personas que les estamos enseñando y queremos que tengan un aprendizaje mucho más desarrollado en su entorno. ¿Por qué no es tan recomendable el mando directo? Porque precisamente lo que hacemos es em, inhibir el pensamiento crítico de nuestros educandos. Si nosotros ya planteamos una estructura fija, no permitimos al niño que explore, que experimente y que saque sus propias conclusiones generando solución a sus problemas. Y esto no solo lo vamos a identificar en nuestra aula, sino que también el niño va a empezar a tener otro tipo de acciones a nivel familiar y personal. Entonces, es un problema, el problema lo plantea el docente, ¿sí? El cual es una estrategia, le colocamos los recursos necesarios. Si no tenemos los recursos, podemos hacer los recursos o podemos hacer de que nuestros propios dirigidos creen sus propios recursos. Les damos unas herramientas de orden pedagógico en los cuales puedan tener una lectura, puedan adquirir un conocimiento mayor para el desenvolvimiento en su tarea. Generamos una pregunta, ¿sí? Inmediatamente pues el niño, la persona se va a hacer una serie de cuestionamientos, de hipótesis que le van a dar a él la capacidad de desarrollar ideas innovadoras en el desarrollo de sus actividades. Y con esas ideas la persona va a encontrar una solución acertada. Bien, ahora puede que no encuentre la solución que él quería, pero allí es donde hablo de un efecto carambola, que muchas veces lo que estamos buscando no lo conseguimos, pero por efectos secundarios vamos a encontrar un camino, una solución mucho más dinámica y atractiva a la que teníamos planteada. Bien. ¿Qué generamos con la resolución de problemas? Pues la independencia y responsabilidad en el estudiante. Cada alumno está marcando su ritmo, ¿cierto? Es una enseñanza independiente, pero a la vez es una enseñanza programada por el formador, ¿sí? Y hacemos de que la enseñanza sea un poco más individualizada, ¿bien? Entonces, ahí hay algunos de los estilos de enseñanza que quería que ustedes conocieran y algunos ejemplos que son bastante claros. Les quiero hablar un poco también sobre lo que es los estilos de aprendizaje. Muchos autores nos hablan de tres tipos de estilos de aprendizaje, entre ellos el visual, entre ellos el auditivo y el kinestésico. Mm, el visual son las personas que tienen la capacidad de adquirir esos conocimientos únicamente a través de la observación y el análisis que hacen a través del sentido, en este caso de la vista. Un ejemplo claro es cuando nosotros mismos damos el ejemplo de la ejecución, del movimiento, de la técnica, del ejercicio que se debe realizar en sí. Y lo que hacen nuestros deportistas es observar e imitar posteriormente la ejecución, ¿sí? Empezamos a generar un filtro. Y es que algunos estudiantes lo van a hacer perfectamente, como hay otros que ni siquiera van a realizar las instrucciones dadas. Empezamos a identificar qué tipo de, de aprendizaje tienen nuestros dirigidos. Allí es importante empezar a reconocer quién es visual, quién no es tan visual, ¿sí? Podemos hablar del auditivo cuando damos una instrucción únicamente a través de, de nuestra expresión de modo verbal, donde explicamos una ejecución, un movimiento y demás.
Lo mismo pasa, hay algunos que solo escuchando la instrucción la pueden llevar a cabo, la pueden desarrollar, la pueden ejecutar de una forma exacta. Como hay otros que simplemente la hicieron muy regular la ejecución, como hay otros que ni siquiera la realizaron. Cuando hay algunos que escuchan las instrucciones y las llevan a cabo perfectamente, podemos hablar de que es una persona que tiene prescendencia hacia el estilo de aprendizaje auditivo. Si es una persona que, por ejemplo, se queda quieta y observa a sus compañeros hacer la ejecución antes de él realizarla, quiere decir que puede ser una persona que tenga una alta probabilidad de tener un estilo de aprendizaje visual. Así que estos dos estilos de aprendizaje tenemos que empezarlos a involucrar constantemente en nuestras actividades y en hacer nuestras explicaciones de una forma mucho más completa. Entonces, no solo explicarla de forma verbal, sino también ejecutarla nosotros mismos para que sea incorporada mucho más fácil por la mayoría de nuestros dirigidos. Y el otro estilo de aprendizaje del que se habla es del kinestésico. Allí es la guía, el acompañamiento constante. Es cuando más debemos tener paciencia, ya que diría yo, tenemos que llevar de la mano para que podamos lograr una ejecución. Muchas veces el niño necesita de la compañía, simplemente de que cojamos su mano y lo llevemos, de que enseñemos a patear, de que enseñemos a lanzar, de que cojamos su manito y le ayudemos a hacer el movimiento, logrando así la interacción con ellos a través de ese estilo de aprendizaje. Es una persona que difícilmente va a imitar lo que hacemos, difícilmente va a ejecutar lo que escucha, pero cuando hacemos este tipo de ejercicios más involucrando al niño o a la persona con el movimiento como tal y generando la conciencia del movimiento, podemos lograr avances significativos. Bueno, esa fue la charla del día de hoy. Espero enriquezca mucho sus prácticas cotidianas en sus diferentes ambientes profesionales y laborales y les permita enriquecer sus conocimientos. Y lo más importante es que lo lleven a la práctica y que lo sepan aplicar. Y bueno, buen día para todos. Un saludo especial.